hubieron varios oradores. Se tardaron un rato. Y así cada uno se aventó un chorazazazo. No, que está cañoncísimo. Pero voy a rescatarles dos. Uno del ministro en situación de retiro, José Ramón Cosío Díaz, que dicho sea de paso, llegó a la Suprema Corte por nombramiento del expresidente Vicente Fox. Y es como que el estandarte de la oposición. Porque pues si le vas a exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tienes a un ministro en situación de retiro de la Suprema Corte de Justicia, pues en él están basando toda su narrativa y su discurso. Ahora, chéquense cómo este señor tiene el descaro y el cinismo de subir a la tribuna y mentirle en la cara a los manifestantes. Hace días se han incrementado las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes. Dice el ministro, a ver, se han denostado a los ministros de la Corte. Recordemos, fueron magistrados del Consejo de la Judicatura Federal que preside la actual ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, quienes descongelaron las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, preso en el penal de Altiplano por tortura, quienes descongelaron las cuentas de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, justo el día en el que declaran culpable a su esposo, y quienes dejan sin efectos cualquier tipo de acción penal en contra de Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Ahora resulta que la señora es inocente y en un descuidito hasta disculpas van a querer que le demos. Por eso cuando el ministro Cosío dice, ay, es que mi presidente fomenta el repudio a los ministros. No, ni madres es el presidente. Los propios ministros de la Corte, a excepción de alguno que otro, como el ministro Arturo Saldívar, por ejemplo, la propia ministra, a pesar de su bronca de su tesis, Yasmín Esquivel Moza, en menor medida Margarita Ríos, Loreta Ortiz, y de ahí afuera los demás. Bueno, hasta Juan Luis González Alcántara Carrancá, ya nombrado por López Obrador, también tiene tintes de extrema derecha el señor. Dices, ¿qué onda? Entonces, a ver, cuando de los 11 ministros son Saldívar, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos, o sea, 4 de 11, los que más o menos se salvan, pues ¿qué te queda? ¿Qué quieres que hagamos con los otros 7? Que les aplaudamos y les digamos, qué bueno que se estén atorando al pueblo de México. Es más, atórenos más fuerte, nos encanta que nos pongan la bota en el cuello, que no se haga pendejo. Lo sabe perfectamente bien. Están actuando con conocimiento de alevosía y ventaja. Sí, y disculpen mi francés porque ahí tengo un suscriptor que cada rato se me acalambra cuando digo malas palabras, pero es que no puedes decir de otra forma. O sea, que no se haga güey, perdón. Pero si los ministros de la Corte son repudiados por el pueblo es porque ellos mismos se lo han ganado. Ante la posibilidad de que declaren total o parcialmente sus reformas electorales. Claro. Pues, ¿qué quiere el ministro? Sí, estamos bien contentos de que Lorenzo Córdoba y los otros 10 consejeros ganen más de 260,000 pesos brutos al mes cada uno. Que a todos les paguemos la comida. Les damos 14,000 pesos para comida al mes. Y es más, según el ministro en retiro Cosío, nosotros deberíamos de estar casi agradeciendo que les pagamos sus 14,000 pesotes de comida, o sus celulares, o sus carros blindados, o su seguro de separación individualizado, porque es que, fíjense, un día yo leía una declaración de un diputado de aquellos años del prianato que justificaba el seguro de separación individualizado y decía, es que cuando terminamos nuestro encargo como diputados, pues es como quedarnos desempleados. Háganse de cuenta que cobraron un poquito más del mínimo y tuvieron prestaciones de ley y ni un centavo más. Y entonces pues por eso no tenían que hacer su ahorrito durante los 3 años y la Cámara de Diputados les tenía que devolver un peso por cada peso ahorrado, ¿no? Háganse de cuenta, si lo justificaban, es que nos quedamos sin chamba, nos quedamos sin trabajo. Güey, estábamos hablando de salarios. En aquel tiempo un senador ganaba más de 200,000 pesos al mes. En aquel tiempo. Un diputado ganaba más de 130,000 pesos al mes. En aquel tiempo. O sea, que no me vengan a decir de que, ay, es que es injusto quitarle recursos a los consejeros. Perdón, pero es un insulto que le demos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a los otros 9 consejeros 14,000 pesos al mes nomás para pura comida. 4,000 pesos al mes para puro celular. Que si se le muere alguien, que ojalá y no tocamos madera para que no tengan que sufrir pérdidas de este tipo, aunque este tipo de cosas, la muerte es inevitable, que les tengamos que pagar los gastos funerarios y que antes hasta la boda les teníamos que pagar, imagínense. Bueno, todo eso el ministro Cosío quiere que aceptemos. Todo eso. Díganme si no es un insulto. El presidente ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan sus reformas. Pues claro que quedará evidenciada, imagínate. No, pues declaramos inconstitucional que los consejeros generales del INE se ajusten a ganar
igual o menos que el presidente de la República, como lo manda la Constitución. Fíjense el tamaño de la contradicción. Este artículo que dice que nadie puede percibir recursos económicos mayores a los del presidente de la República data de la década de los años 90 en el sexenio de Ernesto Zedillo. No es algo que se sacó Andrés Manuel con las leyes de austeridad, es algo que existe desde hace más de 20 años. Entonces, fíjense, lo que propone el ministro Cosío es que se declare inconstitucional el hecho de que los consejeros puedan ganar más que el presidente de la República con la mano en la cintura, pese a que la propia Constitución lo prohíbe. Digo, para que se den un quemón. Por el contrario, los ministros solo podrían ser considerados corruptos si desconocen lo dispuesto en los artículos constitucionales que detalladamente regulan los órganos y los procedimientos electorales. No, hombre, pues ella se puso la soga al cuello y no nada más para los procedimientos electorales, sino para otras cosas. Porque ese artículo que dice que esa ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente, se basa en un artículo de la Constitución. Entonces, si el ministro Cosío dice que los ministros solo se les puede declarar corruptos si no, así, palabras más, palabras menos, obedecen el orden constitucional, y están permitiendo que funcionarios ganen más que el presidente, empezando por ellos mismos, lo que es un principio constitucional, pues carajo, se acaba de colgar. Háganse de cuenta que ahí en esa barrita que se ve, subió una cuerda, le hizo el nudito, se la puso al cuello y él solito se jaló y se suspendió en el aire. Porque ganar más que el presidente de la República es faltar al orden constitucional, empezando por los ministros de la Corte. Entonces, sí, ministro Cosío, efectivamente, los ministros de la Corte son corruptos. Yo creo, digo, yo no soy abogado de carrera, pero tengo principios elementales en materia de derecho y de conocimiento de leyes. Basado en lo que en más de una ocasión he escuchado al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, yo creo que no es ni tan buen abogado, ¿eh? Así como, no, sí, el ministro Cosío, ¿no? El jurista, ¿no? No es de tan buen abogado. Ahí donde no se le ocurrió tener un elemento tan básico, que es el de nadie puede ganar más que el presidente, en la mente como para no decir algo que se autoincriminara. O sea, de ese tamaño es la ignorancia de un ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora, a este respecto, escribí un tweet en mi cuenta de redes sociales. Aquí está el tweet. Hago un tweet de cero y lo arrobo. Y digo, ministro José Ramón Cosío, una curiosidad. ¿Qué le dio valor para subir al templete y mentirle a la cara a los asistentes al Zócalo? La pensión vitalicia de más de 200,000 pesos al mes por solo 15 años de trabajo. O la otra, su lealtad a quienes lo nombraron ministro de la Suprema Corte. La pensión de ministro de la Corte no se debe a una carrera judicial. No se debe a eso, amigas y amigos. La pensión vitalicia de ministro de la Suprema Corte se debe a los 15 años que pasan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nada más. Es decir, que para tener derecho a una pensión vitalicia, en este caso de más de 200,000 pesos mensuales, se debe a tan solo 15 años de trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, al ministro que estaba para ser presidente de la Corte también, el que fue director del SAT, Gutiérrez Ortiz Mena. El señor trabajó por el sector privado toda su carrera. Trabajó en el SAT en el sexenio de Felipe Calderón y terminando lo nombraron ministro de la Corte. Estamos hablando que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena prestó el servicio público apenas 18 años. O sea, no es ni el tiempo mínimo que te exigen para jubilarte. Antes que te decían, tú te puedes jubilar a los 30 años de vida laboral. Entonces, si empezabas a chambear a los 18 años, pues obviamente te terminabas jubilando a los 48. Considerando que en aquel tiempo la expectativa de vida era de unos 65, 70 años máximo, ¿no? Ahorita pues es más alta la expectativa de vida. Pero fíjense, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, cuando salga de la Corte, por tan solo 15 años de trabajo y unos 4 en el sector público y todos los demás en el sector privado, o sea, prácticamente cero servicio público, quitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor va a poder tener acceso a una pensión equivalente al 80% después del segundo año de lo que gana un ministro de la Corte en ese momento, en ese tiempo. Imagínense. Por eso es que yo digo, a ver, ¿qué le da valor? ¿La pensión vitalicia de más de 200,000 pesos al mes que recibe cada mes por tan solo 15 años de trabajo? ¿O su lealtad por quienes lo pusieron a la Corte? O sea, es una verdadera vergüenza que este señor ahora intente darnos clases de ética, cuando ni él mismo respetó uno de los preceptos más sensibles de la Constitución, que es el de nadie puede ganar más que el presidente. Y no lo digo por fidelidad al presidente López Obrador, lo digo más bien porque es un punto constitucional que está ahí desde hace más de 20 años.